Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes, porque tenemos un tema que sé que les va a volar la cabeza. Vamos a desentrañar uno de esos misterios que siempre nos dejan pensando, ese que se esconde detrás de una figura pública que admiramos tanto. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y de lo que realmente siente. Porque, seamos sinceros, a veces vemos a nuestros actores favoritos en pantalla, en entrevistas, y nos preguntamos, ¿qué hay detrás de esa sonrisa? ¿Qué pasa por su mente cuando las cámaras se apagan? La verdad, créanme, impacta. Y quiero invitarlos desde ya a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Dándole al botón de suscripción y activando la campanita, se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos contenido que de verdad les interesa. Y ahora sí, entremos de lleno en materia. Kerem Bürsin. Un nombre que resuena fuerte en el mundo del entretenimiento, conocido por su carisma, su talento y por supuesto por su impactante presencia en pantalla. Hemos visto su evolución, hemos sido testigos de sus éxitos, y muchas veces nos hemos preguntado por su vida privada, por sus pensamientos más íntimos. El título que les propuse hoy, Kerem Bürsin, ¿qué siente realmente? La verdad impacta, no es solo un gancho. Es una invitación a mirar más allá de la superficie. Vamos a sumergirnos en lo que se dice, lo que se percibe, y lo que él mismo ha compartido, para intentar entender la esencia de Kerem Bürsin, el hombre detrás del personaje. Para empezar, es crucial entender que la fama, aunque glamorosa, no está exenta de presiones. Y Kerem, como muchas otras estrellas, ha navegado por aguas a veces turbulentas. Hemos visto las especulaciones sobre su vida amorosa, sobre sus proyectos, sobre sus decisiones profesionales. Y todo eso inevitablemente moldea la percepción que tenemos de él. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué es lo que él realmente siente cuando enfrenta esos desafíos, cuando celebra sus triunfos, o cuando simplemente vive su día a día lejos de los focos? Una de las cosas que más se ha destacado de Kerem Bürsin es su pasión. Y no solo hablo de su pasión por la actuación, que es evidente en cada papel que interpreta, sino también de su pasión por las causas que le importan. Hemos visto su compromiso con temas sociales, su activismo, su deseo de usar su plataforma para generar un cambio positivo. Esto nos dice mucho de su carácter, de sus valores. No es alguien que se quede indiferente ante el mundo que lo rodea. Siente la necesidad de involucrarse, de aportar. Y eso, créanme, es una cualidad que va más allá de la superficialidad de la fama. Pero ¿cómo se traduce esa pasión en su día a día? ¿Qué pasa por su mente cuando está en un set, por ejemplo, inmerso en un personaje complejo? Es fácil pensar que para ellos es solo un trabajo, pero la realidad es mucho más profunda. Un actor de la talla de Kerem Bürsin invierte una energía emocional inmensa en cada interpretación. Siente la alegría, el dolor, la frustración, la esperanza de los personajes que encarna. Y esa capacidad de conectar a un nivel tan profundo con las emociones humanas, es lo que hace que sus actuaciones sean tan conmovedoras y creíbles. No es solo memorizar líneas, es asterisco sentir asterisco esas líneas, es asterisco vivir asterisco esas emociones. Y luego está el otro lado de la moneda, la presión de mantener esa imagen pública. Vivir bajo el escrutinio constante de miles, a veces millones, de personas, no es tarea fácil. ¿Cómo maneja Kerem esa presión? Hemos visto en algunas entrevistas momentos de reflexión, donde habla de la importancia de mantenerse auténtico, de no perderse en el ruido. Él mismo ha compartido que aunque agradece el apoyo de sus fans, también busca su espacio, su privacidad, para poder ser él mismo. Esto nos da una pista de su fortaleza interna, de su capacidad para discernir entre lo que es real y lo que es la percepción externa. Otro aspecto que me parece fascinante es su visión del éxito. Para muchos el éxito se mide en cifras de audiencia, en premios, en contratos millonarios. Y sí, Kerem ha alcanzado todo eso. Pero, ¿qué significa realmente el éxito para él? Siendo honestos, la forma en que habla de sus proyectos, de su crecimiento profesional, sugiere que valora más la calidad de su trabajo, la oportunidad de explorar nuevos desafíos, y la conexión que crea con su audiencia, que la mera acumulación de éxitos superficiales. Él busca dejar una huella, no solo ser una estrella fugaz. Y hablando de huella, ¿qué hay de sus relaciones personales? La vida privada de las celebridades siempre genera morbo, lo sabemos. Pero, ¿qué sentimientos le provoca a Kerem el hecho de que su vida amorosa sea tema de conversación constante?
Es probable que sienta una mezcla de frustración y resignación. Por un lado, es natural querer mantener esos aspectos de su vida en privado. Por otro, entiende que es parte de la dinámica de ser una figura pública. Lo importante aquí es la forma en que él gestiona esa invasión, y por lo que hemos visto, parece priorizar el respeto por sí mismo y por las personas involucradas. Ahora, si nos ponemos a analizar sus declaraciones, sus gestos, sus posteos en redes sociales, podemos intentar armar un rompecabezas de lo que realmente siente. Cuando habla de su familia, por ejemplo, vemos una ternura y un agradecimiento que son palpables. Cuando habla de sus amigos, la lealtad y el aprecio son evidentes. Y cuando habla de su futuro, hay una mezcla de ambición y humildad que es muy refrescante. Él no se ve a sí mismo como intocable, sino como un ser humano en constante aprendizaje y crecimiento. Y la verdad que impacta, queridos amigos, es que detrás de esa imagen de galán, de estrella de cine, hay un ser humano complejo con sus propias inseguridades, sus propias alegrías y sus propios miedos. No idealicemos a las personas públicas. Celebrémoslas por su talento, por su trabajo, por la inspiración que nos brindan, pero también reconozcamos su humanidad. Kerem Bürsin, a través de su trayectoria, nos ha demostrado que es posible ser exitoso sin perder la conexión con uno mismo y con los valores importantes. Creo firmemente que lo que más siente Kerem Bürsin, y lo que lo diferencia, es su autenticidad. En un mundo donde es fácil caer en la artificialidad, él parece esforzarse por ser fiel a sí mismo. Y eso se nota. Se nota en su mirada, en su forma de expresarse, en las elecciones que hace. No tiene miedo de ser vulnerable, de mostrarse como es, incluso cuando eso implica salirse de los cánones preestablecidos. Y esa valentía, créanme, es algo que impacta y que vale la pena admirar. ¿Y qué podemos aprender nosotros de todo esto? Pues mucho. Podemos aprender sobre la importancia de la pasión en lo que hacemos, sobre la necesidad de ser auténticos en nuestras vidas, y sobre cómo manejar la presión externa sin perder nuestra esencia. Kerem Bürsin no es solo un actor, es un ejemplo de cómo la dedicación, la autenticidad y la pasión pueden llevarnos lejos, manteniendo siempre los pies en la tierra. Para concluir, hemos explorado las diferentes facetas de Kerem Bürsin, intentando desentrañar qué es lo que realmente siente. Hemos hablado de su pasión, de su enfoque hacia el éxito, de cómo maneja la presión de la fama, y sobre todo, de su autenticidad. Hemos visto que más allá del personaje público, hay un ser humano con emociones, con valores y con una visión clara de lo que quiere. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme en este recorrido. Me encanta que me den la oportunidad de compartir estas reflexiones con ustedes. Espero de verdad que este vídeo les haya gustado y les haya aportado algo nuevo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de Kerem Bürsin? ¿Qué es lo que más admiran de él? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y que podamos interactuar. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos para que también disfruten de este contenido, y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es fundamental para seguir creando vídeos que les encanten. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.